en el cual no hay forma, todos lo hemos hecho. ¿Ok? Absolutamente todos los que estamos aquí lo hemos hecho. Tal vez una vez, tal vez 2 veces, tal vez muchas veces, tal vez hoy ya lo hiciste varias veces, ¿sí? Quizás no fue con intención, quizás sin darte cuenta, pero al final todos mentimos. ¿Ok? Y el que diga que no, ya mintió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aunque seas la persona más honesta que nunca dice mentiras, pues también hay que contar las medias verdades. Las medias verdades también son mentiras. Las omisiones convenientes también son mentiras. Las exageraciones también son mentiras. Las excusas y mentiritas piadosas también son mentiras. ¿Ok? Y el tema es que tú y yo no lo vemos como algo grave. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quizás no se rompió algo, no se derramó sangre, no hubo adulterio, solo son palabras. Palabras dichas, palabras omitidas, pero pues qué tanto o qué tan malo puede ser una palabra. Al final de cuentas, esas palabras dichas o no dichas están rompiendo algo. Y eso es lo que quiero que descubramos hoy. ¿Qué es eso que se rompe cuando tú y yo mentimos? ¿Ok? Se rompe la confianza, se rompe la comunidad, la comunión. Pero para mí mucho más importante, se rompe nuestro parecido con Dios. Porque cada mentira, por pequeña que parezca, por pequeña que podamos creer que es, nos aleja de la verdad. Y Jesús es la verdad. Entonces, si tú y yo, en teoría, como creyentes, como cristianos, lo que estamos buscando es ser más como Él, si Él es la verdad, pues cualquier tipo de mentira nos aleja de esa verdad. Por eso hoy nos da Dios un mandamiento breve, pero muy profundo. Y así como lo hemos visto a lo largo de toda la serie, no es solo un llamado a no decir mentiras. Es un llamado para que en todas nuestras conversaciones, en todas nuestras palabras, en todo lo que hacemos, no nos alejemos de la verdad. Es un llamado a vivir en integridad, usando nuestras palabras, no solo para decir, sino para reflejar la verdad de Dios. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver qué significa este mandamiento en realidad, cómo Jesús lo vivió, cómo Dios quiere que lo apliquemos y, muy importante, cómo tú y yo podemos responder ante esta verdad. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero qué significa realmente este mandamiento. ¿Va? Abran su Biblia, por favor, en Éxodo, capítulo 20, versículo 16. Éxodo 20, 16. Te recuerdo que si no tienes Biblia, tú nada más levanta la mano y con mucho gusto te haremos llegar una. Acabamos de traer nuevas. Éxodo 20, 16. Seguimos ahí en nuestra serie de Éxodo y la miniserie de los 10 mandamientos. ¿Ok? Éxodo 20, 16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Ok? No darás falso testimonio contra tu prójimo. Este mandamiento, como ya lo hemos venido hablando, forma parte de este segundo grupo dentro del Decálogo, los mandamientos que regulan de alguna manera nuestra relación con los demás. ¿Sí? Ya vimos los primeros 4, regulan o nos guían en nuestra relación hacia Dios, los segundos 6 lo hacen hacia el prójimo, pero lo que a mí me ha gustado de estos segundos 6 es que yo siempre los veía como algo separado, ¿no? O sea, como mi relación
con Dios está en los primeros 4 mandamientos y mi relación con el prójimo está en los segundos 6. Pero lo que hemos visto, por lo menos estas últimas semanas, es cómo cada uno de los mandamientos, a pesar de que se cumple en el prójimo, honra a Dios. Entonces, este mandamiento que forma parte de este segundo grupo y que ahorita que lo estudiemos nos vamos a dar cuenta que pareciera que tiene que ver con temas legales, su alcance va mucho más allá de eso, ¿ok? Pero no nos adelantemos. La frase que dice aquí es falso testimonio, ed saker en hebreo. ¿Qué significa falso testimonio? Literalmente, declarar algo engañoso en un contexto legal. Esto es interesante porque si yo me pusiera rígido, fariseico con esto, entonces quiere decir que este mandamiento solo lo rompo si algún día me llaman a testificar a un juicio. Y mientras yo en un juicio no dé falso testimonio, ya la libré con el mandamiento número 9. Porque eso es lo que dice. Declarar algo engañoso en un contexto legal. ¿Ok? Vámonos a Israel en el desierto. El sistema judicial de Israel, pues de entrada, no había abogados, no había jueces, no había departamentos forenses, no había cámaras de seguridad, no había equipos de investigación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿cómo creen ustedes que funcionaba el sistema legal en Israel? Él me pegó. No es cierto. Y ya. O sea, ¿alguien vio? Sí, yo vi que le pegó. Ah, le pegaste para atrás. Así era el sistema legal. Literalmente era un tema totalmente dependiente del testimonio. Lo que él dijo de mí, y si tengo un testigo, le da más valor a lo que yo tengo. Ese tema de es mi palabra contra la tuya. Así operaba. Entonces, la verdad dependía casi por completo del testimonio de las personas. Repito, la verdad dependía del testimonio de las personas. Por lo tanto, un falso testimonio no era solo una mentira. Un falso testimonio se convertía en un atentado contra la justicia, en un atentado contra la vida en comunidad, en un atentado contra la vida del prójimo. Porque en aquel entonces yo podía llegar y decir, oigan, fíjate que mi esposa me fue infiel, apedréenla. Y ya entonces ya me voy a casar con otra, no, diferente, ¿no? Así de sencillo era el asunto. Y aparte tome en cuenta que en aquel entonces, pues la voz del hombre era de mayor peso que el de la mujer. Entonces, ese tipo de cosas se podían dar. Entonces, no era, hoy tú y yo vemos este mandamiento como, pues decir mentiras. No, en aquel entonces, esto era un atentado contra justicia, vida, dignidad, comunidad, contra lo que Dios estaba formando dentro de Israel. Ahora, importante que por primera vez en el Decálogo aparece la palabra prójimo. Los otros mandamientos eran honra a tu padre y a tu madre. Era no cometerás adulterio. Aquí es, no robarás. Aquí es, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, ¿qué es el prójimo? No se refiere solo a tu amigo, tu vecino, sino cualquier persona con la que tengas trato, incluso sea alguien con quien tengas conflicto. Entonces, esto vuelve el mandamiento universal. Esto le sube o le cambia el nivel al mandamiento. Todo ser humano es digno de un trato justo y verdadero, sin importar si es mi amigo, mi compa, el cuate que vi en la calle. Todo prójimo es importante. Sí, eso lo vemos mucho tiempo después cuando Jesús viene y nos habla acerca de amar al prójimo. ¿Ok? Entonces, vamos a entender un poquito más de cuál es la intención del autor en este mandamiento. ¿Qué está intentando hacer Dios y Moisés? Dios está formando una nación santa. Una nación santa
cuyo cimiento es la verdad, cuyo cimiento es la justicia. En el desierto, como les digo, donde no había registros escritos, donde no había cámara de seguridad, la comunidad se sostiene por medio de sus palabras. Esa es la forma de hacerlo. Este mandamiento no se trata solo de decir mentiras, sino que se trata de usar la verdad con responsabilidad. Y, sobre todo, nunca como un arma contra otros. Dios no está diciendo, o más bien Dios sí está diciendo, nunca uses la verdad para destruir a tu hermano. Yo soy un Dios justo y quiero una comunidad justa. ¿Ok? ¿Por qué es importante en el desierto? Porque Israel vive en tiendas, se va moviendo temporadas a la vez, por lo tanto no hay espacio para la desconfianza. Una mentira podría destruir una familia, una mentira podría provocar el castigo injusto sobre alguien, una mentira podría provocar una división de una tribu. Entonces, en este momento tan frágil de una nación, la verdad se convierte en un bien común y en un bien muy valioso. Y por lo tanto, la mentira se vuelve este veneno, este elemento destructor dentro de la comunidad. Dios está formando una comunidad donde quiere que, como Él usa la palabra para restaurar, tú y yo entendamos que nuestra palabra debe proteger, debe cuidar, debe amar y debe restaurar a las personas. ¿Ok? ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy la verdad es que esta cultura del falso testimonio, de la mentira, sigue viva. Estaba leyendo que el 90% de los delitos en México ni siquiera llega a juicio. O sea, deja tú llegar al tema del falso testimonio. 90% de los delitos ni siquiera llegan a juicio. Y los que sí llegan, se caen porque hubo falsos testimonios, porque hubo manipulación de la verdad, porque hubo omisiones, porque hubo cosas incorrectas. Por eso es que esto va mucho más allá de los tribunales. ¿Cómo conecta este mandamiento contigo? Primero, redes sociales. Esta imagen mentirosa, fraudulenta, engañosa que proyectas en redes sociales. Estás mintiendo. La imagen que proyectas rara vez es la verdad completa. Sari y yo a veces lo decimos, ¿no? Si la parejita está subiendo muchas fotos juntas, algo hay. Si estás poniendo que amas mucho a tu pareja, algo hiciste. ¿Sí? En las relaciones, en redes sociales, les digo, la imagen que proyectas rara vez es una verdad completa. En tus relaciones, muchas veces nuestras relaciones, mamá, papá, esposos, hijos, vecinos, se caracterizan por manipulaciones, por silencios selectivos, por verdades a medias. Y tú y yo ya lo vemos como normales. Ya normalizamos no hablar verdad. En la iglesia se disfraza como preocupación espiritual. No, hermano, es que fíjate que estoy viendo esto en ti, pues, o fíjate que vi esto o escuché esto. Se disfraza como preocupación espiritual, se disfraza como peticiones de oración. Que quiero que pidas por mi esposo, porque fíjate que anda bien mal, no digas que estás criticando, chismear. En la familia, la mentira, yo creo que la forma más presente de mentir en la familia tiene que ver con el miedo al conflicto. No sabemos cómo decir las cosas y mejor nos quedamos callados. Y entonces estamos formando familias, ¿sí?, que no funcionan y no operan desde la verdad. Este mandamiento al final, como lo digo ahorita, no tiene que ver solo con testigos en un juicio, tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque entonces es un mandamiento que ya no solo confronta con con no decir la verdad o decir mentiras, sino con el chisme. El chisme es una manera de dar falso testimonio, porque la mayoría de las veces el chisme ni nos consta. ¿Sí? Las medias verdades que disfrazas como verdad,
este punto que te callas cuando hay algo que no se puede callar, o simplemente cuando das excusas para que tu imagen no se vea alterada. Vivir este tema de la verdad es bien importante porque no es un valor moral, sino que lo que quiero que tú entiendas para que le des la correcta magnitud a hablar verdad, es que hablar verdad es una de las formas más reales y tangibles que tenemos de expresar en el Dios que creemos. ¿Sí? Porque no lo conectamos de esa manera, es algo que no está conectado en nosotros. Si Dios es el dueño de la verdad, si Jesús es el camino, la verdad y la vida, cada vez que tú y yo hablamos verdad, es decir, no nada más hablamos de Dios, sino hablamos verdad, lo que estamos haciendo es expresar al Dios que creemos. Cuando tú eres una persona íntegra, vives íntegramente, estás expresando la verdad, por lo tanto estás expresando Dios. Esta parte que vemos en el Génesis, ¿no? Que Dios de alguna manera exhalaba, tú y yo tenemos esa misma capacidad. Por algo Dios habla tanto acerca de la verdad y habla tanto acerca de la lengua. Un Dios que no miente, por lo tanto, nos llama a reflejarlo con palabras verdaderas, con palabras que construyen y no destruyen. ¿Sí? Desde el desierto hasta hoy en día, hoy 29 de junio de 2025, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, se tendrían que identificar por una cosa: la integridad en sus palabras. Porque cuando las palabras dejan de reflejar la verdad, estamos afectando la imagen de Dios. Y por el contrario, cuando nuestras palabras reflejan verdad, proteges al prójimo y por lo tanto reflejas a Dios. ¿Qué es lo que Dios hace con su palabra? Nos ama, nos cuida, nos protege, nos guía. ¿Y qué pasaría en el momento en el que alguien encuentre una contradicción en la Biblia? Toda la verdad se cae. No sé si sepas, pero se ha intentado y no ha habido nada, no ha habido ningún descubrimiento arqueológico, histórico que contradiga una verdad dicha en la Biblia. En el momento en el que eso pase, probablemente las cosas pudieran tambalearse. Pero no ha pasado. ¿Por qué? Porque su palabra es íntegra. ¿Cómo es tu palabra? ¿Tu palabra se sostiene de esa manera? Ahora vamos a ver esto cómo conecta con Jesús. ¿Por qué? Bueno, con Jesús y con todo el Nuevo Testamento. Porque Jesús cuando viene, no solo viene a confirmar este mandamiento, Jesús viene a exaltarlo, viene a encarnarlo, viene a llevar este mandamiento a un nivel mucho más profundo. Por favor, ve a Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6, el cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y subraya eso: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús no solo dijo la verdad, Jesús es la verdad. En un mundo donde cada vez hay más palabras vacías, Jesús se viene a presentar como la verdad, como la realidad más sólida, como la realidad más pura, como la realidad más confiable, como la realidad única, como esa única cosa sobre la cual yo puedo sostener mi vida. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se vino a presentar como la verdad y él fue condenado por falsos testigos. El que es la verdad fue llevado a la cruz por falsos testimonios. Y yo no creo que sea una coincidencia. Porque
Velo de esta manera. Jesús sí hizo delitos basado en la ley de los fariseos. O sea, no había necesidad de acusarlo falsamente. Y sin embargo lo hicieron. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo y está armando algo. Regresa un poco ahí en tu Biblia, en Mateo. Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento. Mateo 26, 59. Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él con el fin de dar muerte a Jesús. Versículo 60. Y no lo hallaron. O sea, fíjate, era tan verdad la verdad de Jesús que aunque procuraban buscar falsos testigos, ni así podían. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Ok? Jesús fue víctima de la distorsión, de la mentira, de la calumnia, de la manipulación, pero ¿sabes qué fue o qué es algo que a mí me sorprende mucho y por qué lo quiero resaltar? Porque él fue víctima de la mentira y en ese momento, o más bien, ni en ese momento usó la mentira para defenderse. Permaneció fiel a la verdad. Cuando se paró frente a Pilato, ¿qué fue lo que dijo? Avanza de nuevo a Juan. Juan capítulo 18. Y me encantaría que pensaras cómo te comportarías tú cuando alguien te confronta con una verdad que te puede matar, que te puede costar la vida. Que si tú mientes y te quedas callado, vives o dices la verdad y mueres. Juan 18, 37, Pilato le dice a Jesús, ¿así que tú eres rey? Le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y la verdad es que leí ese pasaje mientras escribía la predicación y dije, por eso a veces no escucho la voz. Porque te has preguntado por qué Dios no habla a tu vida. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Acabo de ver un reel donde sale un cuate, o más bien, un pastor tiene un llamado específico para sus ovejas. Y entonces salen 2, 3 personas antes que él imitando el llamado. ¿Sí? A algunos les salía bien, a otros no les salía bien. Lo impresionante es que hacían el llamado y las ovejas, mira, papando moscas literalmente. En el momento en el que el pastor hace el llamado, todas. Impresionante, algo, o sea, yo me quedé y dije, o sea, como que había escuchado mucho este ejemplo de el pastor, la oveja reconoce la voz de su pastor, nunca lo había visto en video de esa manera. Era las mismas palabras, las mismas frases, el mismo llamado y las ovejas ni volteaban. Seguían en lo suyo comiendo esparcidas. En el momento en el que el pastor llega y habla, todas las ovejas dejan de comer, lo voltean a ver y empiezan a caminar hacia él. Entonces, muchas veces cuando tú te preguntes por qué no escuchas la voz de Dios, tal vez tenías que preguntarte, ¿estoy en la verdad? Porque para poder escuchar su voz, tengo que ser de la verdad. Jesús no vino a manipular la verdad, vino a revelarla, vino a confrontarnos con ella y sobre todo vino a liberarnos por medio de ella. No habló solo verdad, vivió en integridad, aunque hacerlo le costó la vida. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por mantenerte íntegro?
A veces no le decimos que no a los cuates, por no quedar mal. En el Sermón del Monte, Jesús llevó este mandamiento más allá de un juicio legal. Lo llevó a nuestras conversaciones diarias. Si vuelve ahí otra vez a Mateo, Mateo 5, el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, creo que lo has escuchado varias veces. 5:37. Antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. No es no. Cualquier choro adicional que le metas viene del mal. Estaba dando un taller hablando de la asertividad y me encanta la definición que usa una psicóloga que sale ahí y dice, es que es saber qué quiero, saber qué no quiero, saber cómo comunicarlo y sentirme cómodo. Sentirte cómodos con tus sís y sentirte cómodos con tus nos. Ah, cómo nos incomoda decirle que no a alguien. Tu palabra puede ser confiable. Puede ser confiable. Tu sí debe ser sí, tu no debe ser no. En la casa, en el trabajo, con tus hermanos, en el WhatsApp. Porque cuando distorsionas la verdad, te dejas de alinear con el Padre y te alineas con alguien más, con otro Padre, pero no el Padre Celestial. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces me encanta cuando la Biblia te deja claro y no te hace para dónde hacerte. O hablas verdad y tu padre es Dios, o no lo haces y tu padre es el otro. No puedes tener dos. Y no es, si digo verdad soy de Dios, si digo mentiras soy del diablo. No. Si digo verdad soy de Dios. Si no lo digo, que no necesariamente es digo mentiras, eres del otro. La mentira, aunque parezca pequeña, no viene de un lugar neutral. Ese es el problema. Por eso Dios le da tanta importancia a este punto. Porque una mentira nace de un lugar equivocado, de una agenda contaminada, de prioridades incorrectas y por lo tanto destruye verdad, rompe confianza y te aleja de ser como Cristo. A lo largo de todo el Nuevo Testamento lo vemos. Este mandamiento no se suaviza, al contrario, para mí se intensifica. Ve a Efesios capítulo 4, versículo 25, donde Pablo nos dice que la mentira rompe la comunión. Y la va a romper en el momento o la va a romper a través del tiempo. Efesios 4, 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad. Fíjate cómo ya no dice, no des falso testimonio contra el prójimo. No, no, no. Hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mentir es actuar como si no estuvieras unido al cuerpo de Cristo. Mentir es volver a vestirse como el viejo yo. Cristo ya te despojó y tú te vuelves a poner la ropa sucia. Así como cuando te vas a poner la ropa para pintar de la casa o la ropa para chachar, eso haces. ¿Sí? Colosenses 3:9, dejen de mentirse los unos a los otros. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Si verdaderamente desechaste al hombre con sus malos hábitos, deja de mentir. Y me encanta que al final la verdad no es solo un tema de honra a Dios, sino es un tema de bendición, de paz, de amor. Primera de Pedro 3:10, ¿por qué? El que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño.
Te pregunto, ¿deseas vida, amor y días buenos? Refrena tu lengua y que tus labios no hablen engaño. Entonces, me encanta porque entonces a través de esto, vivir la verdad se convierte en un llamado. Vivir la verdad se convierte no en algo que tengo que hacer, sino en algo que me conviene ser y que me conviene habitar ahí. No es solo una cuestión ética, no es solo una cuestión moral, es una evidencia de quién es nuestro Padre. ¿Quieres mostrarle al mundo que tu Padre es Dios? Habla verdad. Porque cuando hablas verdad, número uno, honras a Dios, proteges a tu prójimo y, bien importante, vives en la libertad que solo Cristo te puede dar. Si Cristo ya te liberó, ¿por qué nos encanta regresar? No hay nada peor que tratar de sostener una mentira. Bueno, sí hay varias cosas peores, pero eso es muy feo. Y entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Sí? Este mandamiento, como los anteriores, se transforma, y es que no sé si te das cuenta, pero cuando estabas chiquito probablemente y te tocó aprenderte los mandamientos, si es que pasaste por el catecismo o en alguna escuelita bíblica, era: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no falso testimonio, ¿sí? Todo. Y entonces, no, 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 no. Y de ahí viene todo este concepto incorrecto que tenemos de que Dios es un Dios que niega, cuando en realidad Dios es un Dios que libera. Este mandamiento no es solo una prohibición, este mandamiento es una invitación a vive íntegramente, sé coherente con lo que crees, sé coherente con lo que dices. Porque si yo te pregunto, bueno, humanamente así pensando ya muy entre compas, ¿tan grave es una mentira, Gerardo? Porque estoy seguro que ese puede ser un pensamiento que tenemos ahorita. O sea, en serio, así es tan malo poner en Facebook que estoy muy bien con mi pareja cuando no. O sea, sí, ¿verdad? Así tan feo como se escucha aquí. Pues la respuesta es sí. O sea, quizás la consecuencia no la vas a ver tan directamente, pero la verdad es el fundamento de toda relación. La mentira al final no rompa la confianza, no solo rompe la confianza, sino que traiciona lo que Dios pone en nosotros. Tito 1:2 dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Dios no miente, nunca ha mentido, nunca mentirá, y tú y yo fuimos creados para reflejarlo. Por eso este mandamiento verdaderamente tendría que estar en nuestro corazón. Tendríamos que intencionalmente buscar esto. Sé que es complicado, estamos muy acostumbrados y creo firmemente lo que dice ahí, que somos hijos del padre de mentira. Pero no porque seas hijo del padre de mentira, no puedes caminar hacia el Padre de verdad. Dios no trata la mentira como un error chiquito. Dios aborrece la mentira. No tienes que ir, pero voy a leer varios pasajes. Dice Proverbios 6:16. 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. O sea, fíjate, 7 cosas son abominación, y de las 7, 2 tienen que ver con mentiras. Un testigo falso que dice mentiras y una lengua mentirosa. Apocalipsis 21:8. Y me encanta la separación que hace: cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, pone al mentiroso con el asesino, con el inmoral, con el adúltero, con el incrédulo, con el cobarde. El creyente mentiroso es igual a un asesino.
Dios no está jugando. Él aborrece la mentira. ¿Por qué? Porque ama la verdad, porque ama la justicia, porque ama al prójimo que puede ser destruido por una mentira tuya. La pregunta aquí es, ante todo esto que suena tan complicado y que es tan complicado, ¿cómo cumplo este mandamiento? Esa es como la pregunta aquí del millón, ¿no? Bueno, Gerardo, y ante todo esto que me estás diciendo, ¿cómo le hago para cumplir este mandamiento? Porque sinceramente no puedo vivir evitando decir mentiras. Se cumple cuando en lugar de preocuparte por no decir mentiras, te ocupas por ser una persona íntegra, por ser una persona transparente, por ser una persona humilde. La necesidad de decir mentiras viene de un deseo incorrecto del corazón. Viene de un deseo oculto de tu corazón. Quiero que veas ejemplos concretos de cómo se ve una vida de verdad. Número 1, cuando tus palabras coinciden con tus convicciones. No prometas ayudar solo para no quedar mal y luego desapareces. ¿Para qué? Mira, lo he dicho aquí varias veces. Todo mundo, Gerardo, lo que necesites, ¿eh? Si algo se ocupa, me avisas. No prometas ayuda solo para no quedar mal. Es un ejemplo. Si dices, voy a estar orando por ti, te pones a orar. O sea, no nomás pones el emoticón así de... No, no lo vas a hacer, no le digas. Ánimo, échale ganas. Pero te vas a la fácil. No, no te preocupes, hermano, voy a estar orando por ti. Y ni te acuerdas de él toda la semana. Es más, en ese momento agárralo, ven, vamos a orar. Mándale una oración en ese momento. Si le dices a tu jefe, si terminé el reporte, lo entregas completo. No a medias, no nada más por cumplir. No aplica la legendaria de que lo mandas sin attachment. Y ya al día siguiente, ay, se me olvidó, ahorita se lo mando. Y ya te diste 12 horas más de trabajo. No se lo sabían, ¿va? Al final, vivir en la verdad tiene que ver con que lo que dices tiene peso y confianza dentro y fuera de la iglesia, ¿eh? Entonces, vives la verdad cuando tus palabras coinciden con tus convicciones. Número 2, cuando confrontas con amor en lugar de encubrir con miedo. En una iglesia no usas no, es que yo no me quiero meter, no, no es que es su vida. No, a ver, estás viendo un problema, un pecado en alguien, acércate, confróntalo en amor. ¿Ok? Hace rato alguien decía, no sabes cómo hacerlo, quizás acércate con alguien que te pueda asesorar y ayudar. En casa, no justificas un mal hábito de tu esposo, esposa o hijas con frases como, así es. Ahora, ¿lo confrontas? Sí, en amor. Imagínate cómo te confrontaría Dios con tu mal hábito. Así confronta a tu esposo y esposa. ¿Sí? En el trabajo, si te piden, no digas nada, quédate callado. No lo aceptas. Callar por miedo puede parecer sabio, pero muchas veces traiciona la verdad. Bueno, siempre traiciona la verdad. Número 3, cuando hablas con claridad, sin adornos ni manipulaciones. Por ejemplo, no exageras en tu entrevista de trabajo y tu currículum. 99% de los currículums que me llegan, responsable, honesto, sé trabajar bajo presión y 70% de inglés. Todos. Sé honesto. No exageres por quedar bien.
No inventas excusas para faltar a una reunión familiar o de la iglesia. Matrimonios. Dices la verdad con respeto. No puedo, no voy a ir, pasa esto, ¿sí? No usas frases como Dios me está guiando, solo para que no te cuestionen, solo para que no te digan nada. Al final, todo eso es manipulación. Y aunque suene piadoso, sigue siendo mentira. Y una muy importante, corrige la mentira, aunque te cueste. Si dijiste algo incorrecto, si te equivocaste, si mentiste, vuelves y corriges. Vuelves y pides perdón. No solo te arrepientes en silencio. No, es que ya le pedí perdón a Dios. No, ve y pídele perdón a la persona que le mentiste. Si en el trabajo fuiste injusto con un compañero, pídele perdón. Quizá ya ni se acuerda, pero pide perdón. Si en tu casa mentiste por sentirte presionado o por orgullo, buscas restaurar la confianza aunque te dé vergüenza. Al final, la restauración puede doler, sí, pero la mentira siempre deja heridas más profundas. Ahora, ¿dónde cumples este mandamiento? Lo cumples en todos lados. En tus conversaciones personales, en tus chats, en tus mails, en tus juntas de trabajo, en tus momentos en familia, en lo que publicas en las redes, en lo que callas cuando deberías hablar, porque la verdad se vive todos los días, en todo lugar, en todo momento. La verdad no solo es un estándar moral, es una forma de vida que refleja lo que Dios hace, lo que Dios dice y lo que Dios es. Y entonces, cada vez que tú eliges vivir íntegramente, estás cumpliendo el llamado de ser como Dios. Estás cumpliendo el llamado de ser como Cristo. Pero cada vez que no lo haces, ¿qué crees? Estás fallando al mismo llamado. Pero siento que a veces no lo dimensionamos. Este mandamiento es más que no decir mentiras. Es ser íntegro, es ser transparente, es honrar la verdad. No usar la verdad como un arma, no callar cuando alguien necesita tu palabra, no hablar cuando alguien se va a sentir humillado o lastimado por tu palabra. Es cuidar lo que dices, cómo lo dices, por qué lo dices, porque cada palabra que sale de tu boca dice algo sobre a quién le perteneces. Repito, cada palabra que sale de tu boca dice algo de sobre a quién le perteneces. Dice la Biblia, ¿no? ¿Qué sale de tu boca? Lo que hay en el corazón. Si la verdad de Cristo está en tu corazón, pues la verdad tendría que salir de tu boca. Si no sale verdad de tu boca, es porque probablemente la verdad no está en tu corazón. ¿Ok? Entonces al final, Dios no quiere solamente que tus palabras sean correctas, que tus palabras sean verdad. Dios quiere que tú hables verdad porque tu vida es un reflejo de su verdad. Al final, una vida de verdad es una vida que camina en integridad, que honra al Señor, que cuida al prójimo, que cuida a la comunidad. Al principio, en este proceso de santificación progresiva, quizás tendrás que ser muy, no digas mentiras, sé verdadero, sé íntegro. Pero conforme vas dejando que la verdad de Cristo entre a tu corazón, ¿sí? Conforme va pasando eso, entonces la verdad verdaderamente te va a empezar a llenar y se va a volver algo más natural. Hoy lo natural en nosotros es mentir, proteger, cuidar, levantar muros. Dios te dice, túmbalos. Al final, ¿qué tan seria es una mentira? Tan seria que por mentiras el Hijo de Dios fue condenado. Tan seria que por nuestra falta de verdad Él tuvo que ir a la cruz. Pero también es cierto que Jesús no murió por personas que siempre dicen la verdad. O sea, no quiero que te quedes con él, no, ya valió. Al final Jesús murió por mentirosos. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí, Jesús murió entre dos malhechores
que necesitaban ser perdonados y que necesitaban ser transformados. Entonces, recapitulando, Dios no solo quiere que no mientas, quiere que ames la verdad. Quiere que tus palabras sean limpias. Quiere que tu vida sea transparente. Quiere que tu comunidad, que tu familia, que tu círculo de influencia sea confiable. ¿Por qué? Porque la mentira destruye, porque la verdad edifica, porque la verdad se hizo carne, porque la verdad habitó sobre nosotros. Y si hoy tú reconoces que tus palabras no han hablado verdad, hoy quiero que recuerdes esta verdad. Dios te invita a vivir en integridad usando palabras que lo reflejan a Él para proteger al prójimo. Este mandamiento no es una orden a no decir mentiras. Este mandamiento es una invitación a vivir en integridad usando tus palabras para reflejar verdad y cuidar a tu comunidad. Usando tus palabras para reflejar verdad, proteger y servir al prójimo. Entonces, si hoy el Espíritu Santo te ha mostrado que has usado tus palabras para encubrir algo que no es justo, para manipular algo, para protegerte, para destruir a alguien con tus comentarios, no te justifiques, no te compares, arrepiéntete. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. El tema es que hay que confesarlos. Él puede dejar la mentira atrás. Hoy, tú puedes hoy elegir vivir en verdad. Porque ¿sabes algo? Cristo no solo perdona nuestras mentiras. Él verdaderamente puede transformarnos en personas confiables, en personas íntegras, en personas valientes que hablan y viven verdad. Y créeme que si alguna vez mentiste para protegerte, hoy puedes confiar que su verdad es un mejor refugio. Ya no necesitas ponerte máscaras. Ya no necesitas exagerar. Ya no necesitas manipular. Ya no necesitas esconder. Porque Cristo, la verdad, ya no es tu enemiga. En Cristo, la verdad es tu libertad. Entonces quizás hoy necesitas pensar en dónde tengo que hablar verdad, dónde tengo que hablar con claridad, aunque esto sea incómodo, qué mentira necesito soltar. Hoy quiero que des un paso práctico, que hagas una llamada, que envíes un mensaje, que confieses una media verdad, que detengas el chisme, que corrijas la exageración. Y que lo hagas en el nombre de Jesús, que lo hagas por amor al prójimo y que lo hagas sobre todo para reflejar a tu Padre, quien es la verdad. No darás falso testimonio, no es una normativa legal, es solo un recordatorio de quién eres. Hijo de verdad, embajador de Cristo, portador de luz en un mundo lleno de oscuridad. Entonces hoy, ¿por qué no cierras tus ojos y confiesas esto a Cristo? Padre, te doy gracias. Primero que nada quiero darte gracias porque me confrontas con esta verdad. Porque si estoy siendo confrontado con esto, es porque verdaderamente estoy escuchando tu voz. Y si estoy escuchando tu voz, es porque soy un hijo tuyo, Padre. Hoy te pido que mi vida responda a esta verdad, que verdaderamente pueda caminar en ella y que deje de enfocarme en no decir mentiras, sino que pueda en verdad trabajar para hablar y ser verdad. Gracias, Dios, por este mandamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Iglesia Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén.